Continuamos. Ahora ya tenemos aquí escritas en todo el pizarrón las letras en la forma en la que nosotros las escribimos. Abajo de cada una de ellas aparece el nombre de forma fonética. Esta ocasión lo pusimos de esta forma para que nosotros entendamos algo. Cada una de las letras, de acuerdo a su nombre, es el sonido que nos va a dar al momento de poder leerlo. El caso del Aleph, señalamos con este signo, pues es una letra muda. Lo mismo va a ocurrir con la Ain, señalamos con este signo, porque la letra es muda. Más adelante vamos a ver que todas las letras están en mayúscula. Estas letras que se encuentran en mayúscula es el sonido que le va a entregar a las palabras. Este carácter, esta letra escrita va a dejarnos el sonido de la primera letra de su nombre. Tomando en cuenta que esta es muda, Lef no aparece. Bet, letra Bet, su nombre es Bet, la primera letra es la B, entonces se pronunciará Bet, B. Después viene Gimel, se pronuncia Ge, Gimel, así, G-U al mismo tiempo, es decir, si encontráramos vocales sería Ga, Ge, Gi, Go, Gu, no es de otra forma más que esa. Dalet nos deja la letra D, G nos deja la letra H. Esta no es tan muda como la Aleph y la Ain. Tiene un pequeño sonido que es aspirado, es G, G. De aquí nos vamos a la Ba, aquí está, Ba. Luego va Sain, con Z, Sain. G, J, Het. Se recarga, es mucho más fuerte que la G. Tet, con T, T. Yud. La escribimos así porque así nos va a dar cierto sonido, pero la mencionamos como una I latina. Pero en este caso, como estamos hablando de letras consonantes, todas estas letras son consonantes. Algunas de ellas, como la Bab y la Yud, van a tener también representación de vocal, pero la representamos con la Y porque estamos hablando de consonantes, aunque su pronunciación es como la I latina. Después tenemos Kaf con K, Jaf, Sofit, nos deja J al final, no K. Lamet, Lamet, L. Mem, M, Mem. Y también está Mem Sofit. Ambas son Mem, M. Nun y Nun Sofit son N, Nun. Samech es S. Ain, como les menciono, está aquí y es igual que el Aleph, es muda. Por esa razón no ponemos una vocal mayúscula. P, esta es la P. Fe, Sofit, Fe. Ahí está la F. Tzade. Se menciona la palabra tzade y es TZ. No la mencionen como Z únicamente, porque para eso está la Zain. Y otra es tzade. Es como cuando decimos tzadik. No decimos sadik, sino tzadik. Kof con la Q. Resh con R. Resh. El sonido es ere, eresh. Rosh, jodesh. El sonido es ere. Rabí, no es rabí, es rabí. Shin es SH. Shin, SH. Recuerden el puntito a la derecha. Sin es S, no confundir con la S de Samech. Las dos son S, se oyen de la misma forma. Jaf y Het, las dos son J, se mencionan de la misma forma
y Tav, la última, también es T, semejante a la Tet. También se menciona de igual forma, solo que se escriben de forma diferente. Entonces, recuerden, el nombre de cada consonante, apóyense en la letra inicial del nombre y a partir de ahí van a recoger el sonido.